Nunca imaginé que me escupieran el alma con una taza de café caliente frente a toda la familia. Pero ahí estaba yo, sentada en esa silla rígida de madera, en una notaría del centro de Querétaro, mientras el aroma del café mezclado con el perfume caro de mi nuera se me quedaba pegado a la piel. ¿Te estás divirtiendo ahora? Isidora escupió Soraya, con los ojos llenos de veneno. ¿Así te gusta vivir? ¿Con los perros callejeros? Sentí el líquido caliente chorrearme por el mentón. No me moví, no hice ni un gesto, porque lo que ardía no era el café, era otra cosa. Algo más viejo, más profundo. Nadie dijo nada. Esteban, mi hijo. Se removió incómodo a mi izquierda, pero no abrió la boca. La abogada, una joven de rostro afilado y uñas perfectas, miró al asistente con incomodidad. Del otro lado de la mesa, la tía Elena me lanzó una mirada de esas que dicen: ya no eres parte de esto. Y yo simplemente cerré los ojos por un segundo. Me llamo Isidora Mencía. Tengo 73 años. Nací en Cádiz, España. Pero hace casi 5 décadas me casé con Raimundo Alzuri y vine a México a construir una vida junto a él. Querétaro fue nuestro refugio, nuestro punto medio entre el ruido del mundo y la paz que siempre soñamos. Criamos a Esteban aquí, plantamos jacarandas en el jardín, y cada diciembre llenábamos la casa de farolitos que colgaban del tejado, como luciérnagas domésticas. Pero esa casa ya no era mía. No según Soraya. Raimundo había muerto hacía apenas 3 semanas. Un infarto fulminante mientras dormía. Y yo todavía no había podido llorarlo. No como debía, porque antes de que pudiera guardar su ropa o apagar su perfume del armario, mi nuera ya estaba marcando territorio. Disculpen, intervino finalmente la abogada, con una voz neutra. ¿Podemos continuar con la lectura del testamento? Soraya soltó una risa baja, casi burlona. ¿Para qué? Ya sabemos que todo pasa a manos de Esteban, dijo, cruzándose de brazos. Es cierto, añadió la tía Elena. Raimundo dejó todo claro. La casa, el auto, las cuentas... todo está en nombre del hijo. Miré a Esteban. Su mirada esquivó la mía. Yo ya lo sabía. Por supuesto. Desde que me dijeron que el testamento estaba cerrado y que no se me requería como firmante. Comprendí que algo se cocinaba, pero no dije nada. Guardé silencio, porque a veces el silencio es el arma más fina de todas. La abogada aclaró la garganta y levantó una carpeta azul oscuro. Con delicadeza, sacó un sobre manila más pequeño, sellado con lacre rojo. El señor Alzuri también dejó una instrucción confidencial. Este documento fue entregado personalmente por él hace 7 meses y debía leerse solo en presencia de la señora Isidora Mencía, su esposa, y con testigos. Su apertura es válida únicamente en esta sala. Soraya frunció el ceño. ¿Qué documento? Una carta notariada con instrucciones de carácter privado, respondió la abogada, sin mirarla. Ahora vamos con esa parte. Y ahí, en ese instante, todos contuvieron el aliento. El asistente le pasó un cuchillo de papel y ella rompió el sello lentamente. El corazón me latía fuerte. No por miedo, sino por la memoria. Porque Raimundo no hacía nada sin motivo. Y aunque habían intentado sacarme a picaempujones de la historia, tal vez, solo tal vez, no habían leído el capítulo completo. La mañana después del funeral de Raimundo amaneció con ese silencio raro que no es paz, sino algo más denso. Un silencio lleno de huecos, como si la casa supiera que él ya no estaba. Me desperté antes del amanecer. Preparé café.
por costumbre más que por ganas. Todo olía a incienso seco y flores marchitas. Las coronas del velorio seguían en la sala y en la cocina. Un vaso con agua medio vacío temblaba al compás del refrigerador viejo. Todo era él. Y todo estaba a punto de dejar de serlo. Soraya bajó las escaleras pasadas las 9, con una bata de satén color marfil. El cabello recogido en una coleta que parecía más una decisión estratégica que una necesidad práctica. Llevaba los labios pintados de un rojo oscuro que no combinaba ni con el luto, ni con el momento. «Tenemos que hablar», dijo, sin mirarme. Yo seguía sentada hacia la mesa, con las manos rodeando la taza ya fría. «Dime, Soraya, no podemos seguir así», soltó, y su tono fue directo. «Sin rodeos. Esta casa es muy grande para los 3. Y tú necesitas un espacio más acorde a tu edad». No fue sorpresa. Raimundo y yo ya habíamos escuchado sus indirectas en otras cenas. Cuando decía cosas como una casa de un solo nivel sería más segura para una persona mayor. O las casas grandes son bonitas, pero difíciles de mantener. ¿Esteban está de acuerdo con esto?, pregunté, con calma. Esteban no está, replicó, encogiéndose de hombros. ¿Ya sabes cómo es su trabajo? Mucho viaje, poca señal. Me pidió que manejara las cosas mientras él está fuera. Miré hacia la puerta del estudio. El retrato de boda de Raimundo y yo seguía colgado. 48 años juntos. Medio siglo de vida. Y ahora me querían fuera como si fuera un mueble viejo que ya no combina. «No tengo a dónde ir», le dije. Sin súplica. Solo como dato. «Claro que sí», respondió, con una sonrisa seca. «Hay hoteles de larga estancia cerca de la central. O algún residencial para adultos mayores. Podemos ayudarte a medio hacer las gestiones. Si quieres, no me tutees tanto». Pensé, pero no dije nada. Solo me levanté. Subí lentamente las escaleras y empecé a empacar. Lo más difícil no fue meter la ropa, ni escoger qué llevar. Fue decidir qué dejar. Dejé mis libros, mis plantas, mis tazas preferidas. Dejé la colcha que bordó mi madre, las fotografías del viaje a Taxco, los discos de vinilo que poníamos los domingos. Dejé el aroma y hogar. A mediodía, la lluvia cayó de golpe, como si el cielo también quisiera limpiar algo. Bajé con una maleta mediana y un bolso de mano. Nadie me ayudó. Soraya estaba al teléfono, organizando la visita de un agente inmobiliario. Lucero y Néstor, mis nietos, ni siquiera salieron de sus habitaciones. Cerré la puerta con cuidado. Tomé un taxi en la esquina y le pedí que me llevara a la zona de la central de autobuses. El motel se llamaba Luz del Camino. Irónicamente, la recepcionista era una mujer joven, con mirada cansada y acento de Veracruz. Me ofreció una tarifa semanal $2.800 por una habitación sencilla, con televisión vieja y ducha eléctrica. Acepté sin discutir. La habitación olía a desinfectante barato y a humedad guardada. La cama era dura, las paredes delgadas como papel de tortilla. Dejé la maleta junto a la puerta. Me senté y por primera vez desde el funeral lloré. Lloré por Raimundo, por mí, por el hecho de estar sola en una ciudad que ayudé a construir desde el silencio. Nadie me preguntó si quería irme. Solo asumieron que yo ya no encajaba. Encendí la lámpara de buró y saqué mi cuaderno azul del bolso, ese que llevaba años escondido en el fondo del closet, entre los suéteres de lana y las cartas que nunca mandé. Lo abrí en la primera página, y ahí, con tinta negra, leí la frase que me cambiaría la vida 15 de febrero de 1983.
Hoy abrí mi primera cuenta a mi nombre, sin que Raimundo lo supiera. Es poco, pero es mío. Durante los primeros días en el motel, me aferré a la idea de que todo era un malentendido temporal, que Esteban, mi hijo, regresaría de su viaje, se daría cuenta de lo que había hecho Soraya y pondría las cosas en su sitio. Me repetía eso como una oración, como quien se agárrase a una barandilla cuando la tierra tiembla. Le escribí mensajes cortos, nada dramático, solo «estoy bien, llámame cuando puedas». 1 hora, 2, 1 día, 2 días. Ninguna respuesta. Al tercer día, marqué su número. 3 tonos, 4. Contestador. Lo intenté al día siguiente. Mismo resultado. Probé desde la recepción del motel, por si acaso mi número estaba bloqueado. Nada. Silencio. Un silencio que empezaba a doler en la carne. Esteban siempre fue un hijo correcto. No expresivo, pero nunca cruel. De niño, me traía flores arrancadas del parque. De adolescente, me dejaba billetes escondidos en la alacena después de recibir su primer sueldo. No era frío, solo reservado. Pero ahora, esa reserva se había vuelto muro. Y yo estaba del otro lado. Una tarde, me animé a llamar a Lucero, mi nieta mayor. Tenía 18 años y siempre habíamos tenido una conexión especial. Era la única que me pedía recetas antiguas, la que me ayudaba a organizar los álbumes de fotos, la que me preguntaba por mi infancia en Cádiz. Lucero, dije cuando escuché su voz en la línea. Hubo una pausa breve, como si no supiera si debía seguir hablando. «Hola, ¿abuela?», respondió, con tono inseguro. «Mi niña. ¿Cómo estás? ¿Y tu hermano? ¿Están bien?» «Sí, todo bien. Mamá está ocupada. Dice que no debo meterme». Me quedé callada. La frase no sonaba suya. Sonaba ensayada, como una línea de libreto que alguien le había hecho repetir varias veces hasta que perdiera el significado. Lucero. Solo quiero saber si están bien. Nada más. Mi mamá dice que no es asunto mío, que los adultos arreglan sus cosas entre ellos. Otra pausa. Podía imaginarla sentada en el borde de la cama, mirando la puerta de su cuarto para asegurarse de que nadie la escuchaba. «¿Estás comiendo bien? ¿Sigues yendo a esas clases?» «Sí, abuela, pero no puedo hablar ahora. Lo siento. Mamá se enoja si sabe que te llamé. Lo siento». Y colgó. Me quedé mirando el teléfono un largo rato. No sé cuánto. Los bordes de la pantalla parecían derretirse. No lloré enseguida. Solo me recosté sobre la cama, boca arriba, con los ojos fijos en la humedad del techo. Era como si todos hubieran acordado borrarme. Pensé en todas las veces que cuidé a Lucero de pequeña. Cuando tenía fiebre y Soraya no podía faltar al trabajo. Pensé en los cuentos inventados antes de dormir. En los dibujos pegados en la nevera con mi nombre escrito, torcido pero con cariño. Y ahora, ni siquiera podía hablar conmigo sin pedir permiso. Me sentí vacía, como si me hubieran arrancado no solo la casa, sino el rol, la voz, la existencia, como si hubiera muerto Raimundo. Y con él, yo también. Esa noche, no encendí la televisión, ni la radio. Solo me quedé en la oscuridad, escuchando los murmullos del pasillo y los autos pasando lejos. Pensé en agarrar mis cosas y volver a tocar la puerta de la casa. Pero algo dentro de mí ya no quería mendigar. No esta vez. Entonces me levanté y saqué del bolso el cuaderno azul. Lo había guardado sin que Soraya lo notara. Estaba escondido detrás del forro de una vieja bolsa de viaje que nadie miró con atención. El cuaderno tenía tapas duras, bordes gastados y una etiqueta blanca, donde, con letra firme, había escrito hace años contabilidad personal, confidencial.
Lo abrí. La primera hoja tenía un trazo de tinta negra que temblaba levemente. De esos que se escriben con miedo y determinación al mismo tiempo. 15 de febrero de 1983. Hoy abrí mi primera cuenta a mi nombre, sin que Raimundo lo supiera. Es poco, pero es mío. Y por primera vez en días, sentí algo parecido a calor. No venganza, no orgullo, fuerza, una fuerza vieja, escondida, que llevaba décadas esperando. Abrí el cuaderno como quien abre una puerta antigua, el crujido del papel, el olor tenue a tinta vieja y tiempo encerrado. Todo me devolvió a otra vida, a otra yo, en la segunda página. La fecha decía 3 de abril de 1983. La letra era apretada, ordenada. Recuerdo haberla escrito sentada en la mesa de la cocina, con Raimundo dormido en la sala, la radio encendida con boleros y una copa de brandy en su mano. Yo escribía en silencio, siempre en silencio. Él nunca me dejó trabajar. Decía que era innecesario, que lo que él traía a casa alcanzaba. Y era cierto. En parte. Nunca nos faltó comida ni techo. Pero eso no es lo mismo que libertad. La primera vez que mencioné querer ayudar con los gastos fue después de que Lucero nació. Dije que me gustaría tener algo mío, abrir una pequeña papelería o dar clases particulares. ¿Y para qué? Mujer me cortó. ¿Qué van a pensar mis amigos? Que no puedo mantenerte. Ese día supe que no lo convencería jamás. Así que lo hice igual, pero sin decírselo. Mi primer trabajo prohibido fue traducir cartas para la madre de una vecina, que tenía hijos en Chicago. Me pagaban $80 por cada carta. Después, una excompañera del colegio me ofreció ayudarla con la contabilidad de su tienda de telas. Llevaba los libros a casa escondidos dentro de bolsas de supermercado. Trabajaba por las noches, mientras Raimundo roncaba frente al televisor. Y cada martes decía que iba al grupo de costura de la parroquia. Me ponía una falda modesta, una blusa sin escote, y salía con mi costurero vacío. En realidad, caminaba unas cuadras más hasta llegar al café del Portal, donde me reunía con una pequeña red de mujeres que también no trabajaban, pero que sostenían negocios enteros desde la sombra. Ahí conocí a Irma, que vendía productos de belleza por catálogo, a Marta, que llevaba la administración de una imprenta familiar, y a Guillermina, que tenía 3 departamentos en renta a nombre de su cuñado para que su esposo no se enterara. Todas teníamos algo en común, maridos que creían que nos tenían controladas. Entre todas, nos dábamos consejos, contactos, oportunidades. Nos prestábamos dinero sin preguntar demasiado. No necesitábamos promesas, solo miradas cómplices y respeto. Fue gracias a Irma que supe de un terreno pequeño, al sur de Querétaro, cerca de un camino de terracería, donde alguna vez hubo una fábrica abandonada. Nadie lo quería porque no tenía agua ni luz. Costaba $19,000. Una fortuna para mí en ese momento. Pero yo ya tenía $13,200 ahorrados en mi cuaderno, anotados peso por peso. El resto lo reuní con ayuda de Marta, que me adelantó el pago de 3 meses de trabajo. La compraventa fue rápida, a nombre de otra persona. Claro, todo debía estar limpio, invisible. El notario era primo de Guillermina. El trato fue discreto. El 15 de agosto de 1985, escribí en el cuaderno: hoy firmé la escritura. Ya tengo tierra. Pequeña, polvorienta, dura, pero mía. No le dije a nadie, ni siquiera a Esteban. Mi hijo era un joven, y aunque lo amaba con todo el corazón, sabía que estaba creciendo en el molde de su padre. Quise protegerlo. O protegerme. O las dos cosas. A partir de entonces,
Cada martes añadía algo al cuaderno. A veces era una suma nueva, a veces una reflexión, pero siempre escribía algo. Era mi rito, mi manera de recordarme que no todo lo que vivía dependía de otros. Guardé el cuaderno como un secreto sagrado, cambiando de escondite cada año. Una vez lo metí en una caja de cereales vacía. Otra vez lo cosí dentro de una funda de almohada vieja. Cuando Raimundo enfermó y yo tuve que cuidar de él día y noche. Hubo meses en los que no escribí nada, pero nunca lo tiré, nunca dejé de considerarlo parte de mí. Y ahora, en esta habitación con olor a lejía y sábanas ásperas, ese cuaderno era más que un objeto, era una prueba, una historia paralela, un mapa hacia la mujer que nunca dejé de ser, aunque los demás no la vieran. Cerré el cuaderno con cuidado, miré por la ventana. Afuera, la lluvia se había parado, y por primera vez en semanas. No sentí frío, sentí dirección, propósito, porque había llegado el momento de sacarlo a la luz. Raimundo siempre decía que el pasado era una maleta cerrada. Si ya la empacaste, no la vuelvas a abrir. Pero él no sabía qué. En mi caso, la maleta seguía abierta, y que cada cosa que había guardado ahí la había hecho con intención, afuera. Los ruidos del motel eran los mismos de siempre, una licuadora lejana, tacones apresurados en el pasillo, alguien regateando con la recepcionista por otra noche más barata. Pero yo no escuchaba nada. Seguía hojeando el cuaderno como si fuera un mapa, y cada página me llevaba más lejos. No solo a Querétaro, sino más atrás, a Jerez de la Frontera, a mi infancia, a mis raíces. Nací entre viñedos y olor a madera húmeda. Mi madre murió joven, y mi padre era más sombra que presencia. Así que crecí bajo el cuidado de mi tío Agustín, hermano de mi madre. Un hombre de pocas palabras y manos curtidas por el vino. Él fue quien me enseñó que lo importante no era cuánto tenías, sino cuánto sabías esconder de quienes no lo merecían. Cuando cumplí 20 años y me casé con Raimundo, me vine a México con una maleta, una dirección escrita a mano y una carta firmada por Agustín, con instrucciones claras. En caso de que lo necesites, hay una bodega a tu nombre. Nadie más lo sabe. No la menciones nunca, pero si algún día lo requieres, ve al número 28 de la calle de las Catas. Pregunta por Eusebio. Nunca dije nada. Ni siquiera cuando extrañaba mi tierra hasta dolerme el pecho. Ni cuando Raimundo me prohibía hablar de esas costumbres europeas. Guardé silencio, pero no olvidé, a lo largo de los años. Y gracias a los ingresos de mis trabajos invisibles. Empecé a mover el dinero con cautela. Usaba mi apellido de soltera. Mencía. Abrí cuentas pequeñas en bancos regionales, lejos de Querétaro. Siempre en efectivo, siempre discreta. Invertía en negocios donde no necesitaban nombres públicos. Una lavandería en Celaya, un taller de tapicería en Tequisquiapan, una dulcería en San Juan del Río. Nunca quise grandes rendimientos. Quería independencia. A cada inversión la anotaba en el cuaderno con un nombre clave: Paloma, La Nuez, Caja 3. Nadie más habría entendido qué significaban. Nadie más tenía por qué hacerlo. Pero el secreto más grande no estaba en esas páginas. Estaba en Jerez, hace apenas un mes, justo antes de que Raimundo muriera. Recibí un correo electrónico. La dirección era desconocida, pero el asunto me erizó la piel. Oferta sobre la bodega Mencía. Urgente. Al principio pensé que era una estafa, pero al abrirlo, me encontré con una propuesta firmada por una firma de corretaje europea. Decían haber identificado que yo
como heredera directa de Agustín Mencía, aún figuraba como propietaria de una pequeña bodega familiar. ¡Qué sorpresa para todos! Seguía en funcionamiento, gracias a una sociedad cooperativa que la había mantenido activa. Lo increíble, esa bodega, ubicada en una zona que ahora es atractiva para el turismo enológico, estaba siendo disputada por un grupo de inversores que querían convertirla en un hotel boutique. Me ofrecían una cifra inicial de $420,000. Lo leí 3 veces. Me eché a reír. Una risa de esas que nacen en la panza, con sabor a incredulidad y venganza dulce. Raimundo nunca supo qué. Mientras él se burlaba de mis recuerdos campesinos, yo tenía una herencia esperando a ser despertada. Apunté el monto en pesos en el margen del cuaderno. Opción de venta, 8.000 afeques a semi XN. Evaluar después del entierro. Pero no fue solo el dinero. Era la historia, la sangre, algo mío que nadie más había tocado. Y ahora, mientras revisaba los papeles que había impreso en el ciber del motel, lo sentí claro. Esto iba a ser la llave. No solo para abrir puertas legales, sino para recobrar mi voz. Mi esposo nunca imaginó que su mujer sumisa tenía una bodega en el otro lado del mundo, ni que sabía mover dinero mejor que sus contadores, ni que estaba ya a punto de convertirse en una de las figuras centrales del testamento que tanto habían querido manipular. Porque si algo aprendí de Agustín, es que el vino mejora con el tiempo, y también lo hace la paciencia. Cerré el cuaderno. Ahora era el momento de servir la primera copa. Hay silencios que una carga como una cruz. No porque no sepa qué decir, sino porque decirlo sería dinamitar el mundo de alguien. Y yo, por años, preferí sostener el mundo de Raimundo con ambas manos, aunque el mío se me desmoronara por dentro. A veces me pregunto si fue cobardía o lealtad. Quizás un poco de ambas. O quizás fue esa costumbre aprendida desde niña, allá en Jerez, de no levantar la voz aunque una sepa la verdad. Ser mujer es aprender a sonreír con los labios cerrados, decía mi abuela. Y eso hice. Sonreí, callé y construí en la sombra. Después del correo de la bodega, volví al cuaderno. No era solo un archivo contable, era casi un diario. Las letras pequeñas, en tinta azul. Contaba mi vida paralela a las horas que trabajé doblando facturas para la ferretería de los Gutiérrez. Los sábados enseñando inglés en casa de la señora Llamas. Las traducciones técnicas que me pagaban en dólares en sobres Manila. Ninguno de esos nombres aparecía en nuestras cenas familiares. Raimundo jamás preguntó de dónde salía el dinero para mis caprichos. Asumía que era lo que me sobraba del mercado, pero lo que más me dolía, lo entendí tarde, era que si se lo hubiera contado, no lo habría soportado. Su ego no era maldad, era fragilidad. Raimundo creció pobre, criado por un padre que le decía que los hombres valían por lo que traían a la mesa. Y él, cuando empezó a irle bien como ingeniero en Pemex, hizo de eso su identidad. Ser el proveedor, el que decidía, el que sabía. Decirle que yo había comprado un terreno sin su firma, que tenía cuentas a mi nombre, que incluso había heredado una propiedad fuera del país, habría sido como quitarle el piso. Así que guardé cada triunfo en silencio. Lo protegí de mi independencia. Acomodé el cuaderno sobre la cama del motel. Abrí mi vieja laptop y me conecté al sitio del banco con la clave que solo yo conocía. Un doble clic, 2 preguntas de seguridad. Y ahí estaba saldo en cuentas mexicanas, 320.000 sanas estalos MXN. Valor estimado en bienes raíces, $5.850.000 MXN. Fondos internacionales disponibles, 1.580.000 ALS MXN.
Bodega en Jerez. Valor de oferta, 8.000 miales a 1.000 alales MXN. Me quedé mirando la cifra final. Más de 8.700.000 pesos disponibles. Mi respiración se volvió lenta. No era ambición, no era codicia. Era la prueba viviente de que yo no había sido una carga. Nunca. Ni para Raimundo, ni para Esteban, ni para nadie. Y sin embargo, me escondí detrás de los platos servidos a tiempo, del vestido planchado para las fiestas de la empresa, del no te preocupes, yo me encargo. Me escondí cuando Esteban me preguntaba de niña por qué papá siempre tomaba las decisiones. Me escondí cuando Soraya me llamaba ama de casa tradicional, con ese tonito condescendiente, como si fuera una estatua de museo. Y ahora, sentada en este cuarto de paredes delgadas, con el eco de la televisión del vecino filtrándose por la pared, me sentí más libre que nunca, porque por fin entendí que lo que escondí tantos años no fue por debilidad, fue por amor, mal entendido, quizás, pero amor al fin. Amor por un hombre que no habría sabido lidiar con una esposa más exitosa que él. Amor por un hijo que creció creyendo que su madre era invisible. Amor por una familia que nunca me pidió más, porque asumieron que no tenía nada más que dar. Cerré la laptop. Lo que viene ahora no es venganza. No quiero aplastar a nadie. Pero sí quiero recuperar lo que me arrebataron la voz. El respeto. El lugar en mi propia historia. Saqué de mi bolso una hoja en blanco y empecé a escribir. Lista de pendientes. Debajo. Sin pensarlo mucho. Escribí una frase que me vino de golpe, como si la hubiera esperado toda la vida. Ya no me voy a esconder. Volví a la privada de Álamos como quien camina sobre vidrios despacio, sin respirar demasiado fuerte, esperando no romper nada, aunque ya todo estuviera roto. Eran las 8:40 de la noche. Oscuro, húmedo. Lloviznaba lo justo como para que el cabello se pegara a la frente. Me bajé del taxi en silencio, sin pedir cambio, con el corazón en la garganta. No quería entrar, solo mirar, tocar por última vez. La casa aún tenía las luces encendidas, la jardinera del frente, antes llena de bugambilias que yo cuidaba con tanto esmero. Ahora era solo tierra reseca y colillas de cigarro. El buzón desbordado y la cortina del comedor, esa que yo bordé a mano en 1982, ya no estaba. Me acerqué sin hacer ruido. Toc, toc. Unos segundos de silencio. Luego se escucharon pasos pesados y la puerta se abrió con brusquedad. «¿Qué quieres?», dijo Soraya, sin siquiera mirarme a los ojos. «Solo vine por unas cosas mías». «No me voy a quedar, solo unas cosas. Ya no tengo ni una foto», dije, con la voz firme pero baja. «¿Fotos? Cosas tuyas, Río. Lo que había tuyo ya lo saqué. Si no te llevaste nada, fue porque no quisiste. Aquí ya no vives. Aquí ya no eres nada. Solo quiero revisar el cuarto de servicio. Mis libros están en...» «Tus libros», me interrumpió, alzando la voz mientras cruzaba los brazos. «Escúchame bien, Isidora. Te lo dije el día del funeral y te lo repito ahora, esta es mi casa. Mi casa. ¿O vas a seguir con tus telenovelas mentales creyendo que tienes algún derecho?» La luz del porche se encendió automáticamente. Sentí las miradas desde los balcones. La señora Gómez, del 24, fingió barrer. El señor Elías asomó un segundo por la ventana del estudio y se escondió rápido. Nadie saludó. Nadie dijo: «Doña Isidora». Todo bien, porque ya no era doña nada. Era solo un fantasma que había vuelto sin invitación. «¿Dónde está Esteban?», pregunté. «De viaje. Y no va a contestarte. Está harto de tus dramas», escupió con rabia. «Ya bastante tuvimos con el show del testamento.
¿O vienes por más café? La frase me dolió más de lo que esperaba. Me voy, dije, bajando la vista. Pero antes de darme vuelta, pregunté con un hilo de voz. «¿Tiraste todas mis cosas?» Todo lo que ocupaba espacio respondió sin vergüenza. «Lo demás está... por ahí». Caminé hacia los botes de basura junto al portón. Empujada por un impulso que ni yo entendí, levanté la tapa del primero. Bolsas negras, cartones rotos, restos de comida. En el segundo, más bolsas, y entre ellas, envuelta en papel periódico, estaba ella, mi figura de cerámica, una bailarina flamenca en tono rojo y oro, la misma que había pertenecido a mi madre y antes a mi abuela. La misma que viajó de Jerez a Veracruz en una caja forrada de tela. Tenía una pequeña grieta en el cuello desde el terremoto del 85, pero aún así, cada vez que la limpiaba. Me parecía ver a mi madre sonriéndome desde el estante. La tomé con cuidado, como quien recoge un recuerdo del suelo. Soraya me miraba desde la puerta. «Burlona, si vas a llevarte basura». «Adelante», dijo. Cerrando de golpe. Yo me quedé allí unos minutos más, bajo la lluvia, con la bailarina en las manos. El agua corría por mis brazos, por mi nuca, por mis mejillas. No lloré por la cerámica. Lloré por la ausencia de Esteban, por los vecinos que fingen no verte, por los años que di, por las veces que me creí querida sin pedir prueba. Lloré por no haberme dado valor antes. Y luego, sin dramatismos, caminé de regreso a la avenida, como quien cierra una puerta que ya no necesita volver a abrir. La bailarina, aunque rota, me seguía pareciendo hermosa. Habían pasado 2 días desde aquella visita a lo que alguna vez llamé hogar. La bailarina de cerámica descansaba ahora sobre la cómoda del pequeño cuarto del motel. A su lado, una libreta con cálculos, notas escritas a mano y un número subrayado varias veces, 5.700.000. Tomé aire, marqué el número y esperé. «Bueno», dijo una voz joven, segura, de esas que sonríen mientras hablan. La licenciada Camila Figueroa. Me pasaron su contacto. «¿Usted maneja la venta de la propiedad en Álamos 18? «Sí». «Correcto. ¿Está interesada?» «Sí, estoy interesada en comprarla. Quiero hacer una oferta formal hoy mismo». Se hizo un breve silencio. «¿Hoy mismo? ¿Le gustaría programar una cita para visitar la casa?» «No necesito visitarla. La conozco muy bien. Viví allí 34 años». La voz de la licenciada Figueroa se acomodó en un tono más profesional. «Entiendo. ¿Podría darme su nombre?» «Isidora Mencía». «Pero lo más importante es esto. Ofrezco 5.700.000 pesos. Pago en efectivo, sin condiciones ni necesidad de financiamiento. Si aceptan, firmo en cuanto puedan agendar». «Señora», titubeó. «¿Me está diciendo que está ofreciendo más del precio listado?» «Sí, y sin contingencias. Ni inspección, ni avalúo nada. Solo necesito que lo comuniquen a la parte vendedora. Pero necesito una respuesta antes del viernes. Después retiro la oferta». Se hizo un silencio extraño, como cuando alguien se da cuenta que está en una jugada más grande de lo que pensaba. Pude casi oírla anotar cosas rápido. «Permítame confirmar esto con la vendedora. Me pondré en contacto en cuanto tenga respuesta. Estaré esperando», dije. Y colgué esa misma tarde, mientras tomaba un café en la fondita de la esquina, el único lugar que conocía mi nombre, sin necesidad de tarjeta. Recibí la llamada. «Señora Mencía», empezó Camila. La señora Soraya González fue informada de la oferta. Su primera reacción fue escéptica. «Me lo imagino», dije, sonriendo sin sorpresa. «¿Ha solicitado una reunión legal?»
Quiere ver pruebas de fondos y verificar la legitimidad de la oferta. Perfecto. Diga que estoy de acuerdo. Que me diga cuándo y dónde. Y por favor, no le mencione que soy su ex-suegra. Me gustaría mantener esto lo más limpio posible. Profesional. Claro, me encargaré. Pero, señora Mencía. Bajó un poco la voz. ¿Puedo preguntarle algo adelante? ¿Por qué quiere esa casa? Bebí un sorbo, como si esa pausa pudiera darme una mejor respuesta. Pero lo cierto es que ya la tenía, porque nadie más va a borrar mi Starship historia, ni a fingir que nunca estuve ahí. Esa casa no es un lugar, es una línea de tiempo. Y pienso recuperarla, del otro lado. La joven guardó silencio, como si no supiera si eso era hermoso o aterrador. Después colgó con cortesía. Esa noche no dormí. No por ansiedad, sino por la certeza de que se acercaba algo importante. Revisé los documentos en mi maleta, extractos bancarios, los títulos de los terrenos, la oferta escrita, firmada y notariada. Incluso imprimí una hoja con mi saldo disponible, CL8, 735 pesos mexicanos. Redondeando a la baja. Sabía que Soraya iba a morder, porque donde hay dinero, hay codicia. Y yo, por fin, había aprendido a usar ambas cosas a mi favor. Y mientras acomodaba los papeles, puse junto a ellos la bailarina. La pequeña grieta en su cuello ya no me parecía una herida. Era una marca de sobreviviente. Mañana sería un nuevo tipo de encuentro. Esta vez, sin lágrimas, solo estrategia. Pasé la mañana siguiente con una precisión casi quirúrgica. No era rabia lo que me movía, sino una serenidad afilada, como si al fin las piezas del rompecabezas hubieran aceptado su sitio después de años guardadas en un cajón equivocado. Extendí la colcha sobre la cama del motel y, sobre ella, fui colocando lo que necesitaba. No armas, sino verdades. No balas, sino documentos. Primero, los extractos bancarios. 3 cuentas en México, 2 en España, todas actualizadas. Luego los registros notariales, los terrenos en Querétaro. Las participaciones silenciosas en 3 pequeños negocios del centro histórico. La cabaña en Valle de Bravo, a nombre de una sociedad dormida que solo yo entendía. Tomé una pausa para servirme un café de sobre. De esos que saben más a resignación que a aroma. Pero en ese momento me supo a libertad. Saqué el cuaderno, el de tapas gastadas que sobrevivió a 3 mudanzas, una inundación, y a Raimundo. Lo abrí por la página que tenía marcada con una flor seca. Era del año 2001. Allí estaba escrito con letra firme. Recibí hoy el pago de la traducción técnica. Guardé $6,000. Lucero me ayudó a organizar los sobres. Me temblaron los dedos. Mi nieta tenía apenas 7 años entonces, y ya sabía callar. Ayudar. Proteger. Ese cuaderno era más que un diario, era un mapa secreto de todo lo que había construido desde las sombras. Faltaban los documentos españoles. Los guardaba en una carpeta azul, sellada con elástico. La abrí con el cuidado con que se destapan las heridas que ya no sangran. Allí estaban los títulos de la bodega en Jerez, los contratos de exportación firmados en 2018 y la oferta más reciente impresa, sellada del comprador francés. Cerré la carpeta con un suspiro. Raimundo nunca vio ninguno de esos papeles, y sin embargo, siempre me sentí seguro contigo. Y no sé por qué me había dicho una noche, sin sospecha ni rencor. Esa frase me golpeó entonces como ahora. Él pensaba que era por mi silencio, por mi obediencia, por esa manera dócil de moverme entre sus horarios y decisiones. No imaginaba que su seguridad venía, paradójicamente,
de todo lo que yo sí hacía a escondidas. Yo lo protegí del miedo a su propio fracaso. Le ofrecí un mundo donde él era el proveedor, el centro, el hombre de la casa. Y yo, apenas un remanso que sonreía sin pedir. Pero ese mundo era falso, hermoso, sí, cómodo. También, pero falso. Acomodé todos los papeles en una carpeta nueva. Sin dobleces, sin tachones. Todo listo. Me puse la blusa azul con la que me sentía más fuerte. La de lino grueso que no marcaba arrugas ni emociones. Me peiné con cuidado y me puse los pendientes de mi madre. Los que guardaba para momentos de guerra, antes de salir. Coloqué el cuaderno dentro de mi bolso de tela. No porque pensara mostrarlo, sino porque quería sentirlo cerca, como quien lleva un amuleto o un testigo mudo de todo lo que una vez fue negado. El sol ya caía cuando pedí el taxi. Dije la dirección con firmeza. Notaría 6, Avenida Universidad. El conductor asintió sin mirar por el retrovisor. En el trayecto, mi corazón no latía más rápido de lo normal. No había adrenalina ni nervios, solo una calma extraña, esa que viene cuando uno sabe. Por fin, que va a dejar de pedir permiso. El despacho del licenciado Zúñiga estaba en el segundo piso de un edificio sobrio, con muros de cantera y olor a papel envejecido. A las 11 en punto. El asistente abrió la puerta y asintió. «Pueden pasar». Yo ya estaba sentada, con mi carpeta apoyada sobre las piernas, cuando Soraya entró como una ráfaga de perfume caro y tacones apresurados. Detrás de ella, Esteban, con la camisa arrugada y la mirada baja, como si lo hubieran obligado a venir. «Otra vez esto», bufó Soraya, sin saludar. «Ya vimos lo del testamento. ¿Qué más quiere? Lo que me corresponde». Ni más ni menos respondí con una calma que no le gustó nada. El licenciado se aclaró la garganta. La señora Mencía pidió esta reunión extraordinaria por derecho propio. Tiene documentos que considera relevantes para la distribución de los bienes. Soraya soltó una risa hueca. «¿Documentos? ¿Ahora va a inventar escrituras fantasmas?» Abrí mi carpeta. Coloqué, con la paciencia de quien no tiene prisa, cada hoja sobre la mesa. Primero, los extractos bancarios. Luego, los títulos de propiedad. Después, las escrituras notariales. Todo sellado. Todo en regla. «Esto es mío», dije, señalando cada documento con el dedo. «Y esto también. Y esto, aunque lo hayas querido tirar a la basura». El licenciado tomaba notas mientras Soraya hojeaba los papeles. Primero con desdén, luego con creciente incomodidad. «Esto no prueba nada», musitó. Pero su voz ya no tenía fuerza. «Hay más», interrumpí. «Aquí está el contrato privado de préstamo firmado en 1996 entre Raimundo Alzuri y mi persona». Esteban levantó la vista. ¿Qué préstamo?» Deslicé el documento hacia el abogado, que lo leyó con atención. Según esto dijo despacio. La señora Mencía aportó 350.000 pesos en noviembre del 96 a la empresa Alzuri y Asociados. Interés del 6% anual, sin fecha de vencimiento específica. Ese dinero, agregué, fue lo que evitó la quiebra. Raimundo tenía 2 pagarés vencidos, proveedores al cuello y una demanda laboral. Yo vendí un terreno y transferí todo, en silencio, para que no se hundiera. Soraya palideció. «Eso no estaba en los registros de la empresa». «Claro que no», dije. «Lo manejó como capital informal. Pero él firmó. Está su firma, está su cédula, está la transferencia. Aquí están los correos, las copias de los cheques. La notaría de San Miguel de Allende puede verificar los datos». Esteban parecía una estatua de sal.
¿Por qué nunca me dijiste nada? ¿Por qué nunca preguntaste? Respondí, sin dureza. El abogado dejó el documento sobre la mesa con suavidad, como si pesara más de lo que parecía. Este préstamo, al no haber sido pagado ni perdonado, representa una obligación vigente. Al momento de fallecer el señor Alzuri, esa deuda pasa al patrimonio heredado. La señora Mencía puede reclamarla legalmente. ¿Y qué quiere? Espetó Soraya. Crispada. ¿Que le demos dinero ahora? ¿Que nos quedemos sin casa? No respondí. Solo quiero que entiendan que si no fuera por mí, ni casa tendrían, ni empresa, ni nada. El silencio se instaló como una losa. Solo se oía el zumbido lejano de un ventilador viejo. Saqué por último el cuaderno. Lo puse frente a Esteban. No lo tienes que leer. Solo míralo. Ahí está tu infancia, los sobres con dinero que escondía, las cuentas de luz que pagaba cuando tu padre se retrasaba, los uniformes de lucero. Todo lo hice por ustedes, aunque nunca lo dijera en voz alta. Mi hijo lo tocó con dedos temblorosos. No sabía. No sabías. Porque era más cómodo no ver. Pero hoy vine a que vean. Soraya se levantó de golpe, como si la silla le quemara. Esto es un teatro, una trampa emocional. El abogado alzó una mano. Es documentación válida. Y les aconsejo, sinceramente, que lleguen a un acuerdo privado antes de que esto escale a tribunales. Esteban me miró por fin. Sin escudo, sin mujer, sin padre. Mamá, ¿qué quieres? Me acomodé los lentes, sin apuro, solo lo justo. Y quizás una disculpa. No por el dinero, por haberme convertido en invisible. Soraya salió sin mirar atrás. Esteban se quedó sentado, con el cuaderno aún abierto frente a Faisal, como si por fin hubiera entendido que su historia también estaba escrita ahí, y que siempre lo estuvo. «Todo esto es un invento tuyo», soltó Soraya. De pie, temblando más de furia que de miedo. No hay forma de que Raimundo haya firmado eso. Nunca lo habría hecho. El licenciado Zúñiga no alzó la voz, pero su tono cortó el aire como un bisturí. La firma fue verificada. Y los documentos están notariados. No hay indicios de falsificación ni inconsistencias. Pues claro que los arregló, insistió ella, girándose hacia Esteban. Dile algo. ¿No ves que quiere quitarnos todo? Pero Esteban seguía sentado, con los ojos perdidos en la libreta que yo había dejado abierta sobre la mesa. No dijo nada, ni siquiera parpadeaba. ¿Quieres pruebas?, dije con voz baja, pero firme. Las tengo, pero no las de los bancos, las de mi vida. Tomé el cuaderno con ambas manos y lo abrí despacio, como si destapara una herida vieja. Lunes 4 de diciembre de 1989, leí. Hoy vendí los aretes de mi madre, los que guardé para Lucero. Con eso alcancé a cubrir la colegiatura de Esteban este mes. Raimundo aún no sabe que cancelaron el contrato de papelería. No quiero que se sienta fracasado. Nadie se movió. Miércoles 23 de julio de 1997. Esteban quiere estudiar arquitectura. No puedo negárselo. Raimundo dijo que era una pérdida de tiempo. Pero yo ya mandé solicitud de beca. Y si no la obtiene, yo venderé el terreno de El Refugio. No lo verá venir. Las palabras se colaban como cuchillas entre los muebles y el orgullo. El silencio era espeso, incómodo, lleno de verdades que habían flotado durante años sin encontrar aire. Lunes 9 de febrero de 2004 continué. Soraya ha cambiado. Ya no me mira igual. Hoy insinuó que la vieja está de más. Raimundo no lo nota. O no quiere. Siento que poco a poco me están haciendo a un lado. Entonces, de la esquina de la sala.
Se oyó una voz quebrada. ¿Cómo nunca nos dijiste nada? Era Elena, mi cuñada, la hermana menor de Raimundo. Siempre reservada, siempre educada, siempre del lado de su hermano. Hasta hoy. Isidora, ¿por qué callaste tanto? La miré, y no supe si responder con la verdad o con lo que siempre había dicho para protegerlos. Porque a veces... Elena, una se acostumbra tanto al silencio que empieza a creer que merece vivir ahí. Soraya giró hacia ella con incredulidad. ¿Y tú también le crees? Esto es una farsa, una venganza por celos viejos. Ella siempre se creyó mejor. Elena no respondió. Bajó la vista. Y por primera vez. Me pareció que había visto todo, que había leído entre líneas lo que siempre estuvo a plena vista. Esteban se levantó despacio. Cerró el cuaderno con delicadeza. No dijo una palabra, ni una sola. Solo me miró, con los ojos llenos de algo que no supe nombrar. Vergüenza, pena, culpa, y luego salió del despacho sin volverse. La puerta se cerró tras él con un golpe seco. Soraya lo miró irse, paralizada. Luego me miró a mí, pero esta vez sin rabia, sin fuerza. ¿Por qué hiciste todo esto en secreto? Porque nadie quería saber. Me acerqué a la mesa y recogí mis papeles, uno por uno, con la calma de quien ha esperado décadas por un momento como este. Guardé el cuaderno al final. Me lo llevé, como quien guarda una parte de sí misma. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó Soraya, casi en un susurro. Eso depende de ustedes, dije, sin arrogancia. Yo no necesito esa casa, ni su reconocimiento. Lo que necesitaba, ya lo recuperé hoy, y mientras salía del despacho. Sentí que algo dentro de mí, algo viejo, algo que llevaba años dormido, se había enderezado, como una columna que, por fin, dejaba de cargar lo que nunca le correspondió. La firma se estampó un viernes a las 11:46 de la mañana. Un día claro, sin una nube en el cielo, como si incluso el clima hubiera querido quedarse al margen. La agente inmobiliaria, una mujer joven, impecable en su blazer rosa pálido, me extendió la mano con una sonrisa nerviosa. Es toda suya, señora Mencía. La casa ya no figuras a nombre de la sucesión. Felicidades. No respondí con palabras, solo asentí, con esa serenidad que da el saber que uno ha recuperado lo que le fue arrebatado sin justicia. Esa misma tarde. Volví con una maleta modesta y 2 cajas que había dejado en resguardo en un local cerca del motel. La casa estaba vacía. Soraya y Esteban se habían mudado 2 días antes, llevándose todos los muebles que les parecieron dignos. No dejaron nada más que un colchón viejo en la habitación de servicio y un florero roto en la sala. Me senté en las escaleras, en silencio. Respiré profundo. Olía a madera seca, a polvo guardado y a historia. A mi historia. La primera noche la pasé durmiendo en el colchón con una cobija que compré en la terminal. No era cómoda, pero era mía. Y eso bastaba. A la mañana siguiente, subí al altillo donde alguna vez guardé las cosas de mi madre. Abrí las cajas una a una, fotos, una mantilla lasé antigua, cartas escritas con tinta corrida, un álbum que tenía la tapa de terciopelo. Ahí estaba yo, con 17 años y la sonrisa de quien aún cree que todo es posible. Fue al bajar que lo encontré, un sobre blanco, escondido entre las rendijas del viejo escritorio de Raimundo. El papel era sencillo, sin remitente, pero la letra me heló el alma, era de Lucero. Lo abrí con manos temblorosas, con el corazón retumbando como tambor, y leí abuela. Si estás leyendo esto es porque mamá ya no te quiere ahí. Yo sí. Te extraño. Puedo ir a verte aunque ella no quiera. No sé por qué pelean, pero yo te quiero.
No le digas a nadie que te escribí. Lo escondí aquí por si acaso. Lucero. Me senté en la alfombra y apreté el papel contra el pecho. Las lágrimas salieron sin permiso, sin orgullo, sin rabia. Solo eso, lágrimas. Lucero. Mi nieta. Mi niña de rizos castaños que siempre se sentaba en la cocina a ver cómo hacía flan, la que me decía abú con voz cantada y reía cuando le contaba historias de España. Había dejado una carta. Había desafiado el silencio al que su madre la había obligado. Y lo había hecho a su manera, en su tiempo, con la ternura intacta. Me levanté y busqué mi celular. No tenía su número. Soraya siempre había evitado que lo tuviera, pero aún conservaba un correo antiguo que usamos cuando Lucero era más chica. Lo abrí. Lucero hermosa. Claro que puedes venir, cuando quieras. Esta siempre será tu casa. Te hice flan, con amor. Tu abuela. Mandé el mensaje sin saber si lo leería, si lo tenía aún vinculado al celular o si ya lo habían borrado. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí con la sensación de que algo, apenas algo, volvía a casi acomodarse en su lugar. Y la casa, aunque vacía, ya no se sentía sola. Toqué el timbre con la certeza de que no me abriría, pero lo hizo. La puerta se entreabrió apenas unos centímetros y por un momento ni siquiera la reconocí. Soraya se veía disminuida, el maquillaje mal puesto, las ojeras marcadas, la ropa arrugada. Detrás de ella, el pasillo de un departamento de interés social con paredes desconchadas y olor a humedad. ¿Qué quieres?, dijo, sin fuerza ni rabia, solo cansancio. Hablar, respondí. No te voy a quitar mucho tiempo. Entré sin esperar invitación. El lugar era pequeño, con una sala comedor donde cabía apenas un sillón de vinil y una mesa con 2 sillas. Un ventilador viejo daba vueltas lentas en el techo, como si también estuviera agotado. Me senté. No vengo a humillarte. Soraya, no necesito eso. Pero tampoco puedo fingir que no veo lo que está pasando. Ella se cruzó de brazos, apoyada contra la pared, sin mirarme de frente. No es asunto tuyo. Tal vez no dije, sacando el sobre que había preparado desde la noche anterior, pero aún así, quiero ofrecerte algo. Ella frunció el ceño. Lo tomó sin abrirlo. ¿Qué es esto? Una oferta de arrendamiento. Tengo una casa desocupada en Santa Rosa, Jáuregui. 3 recámaras, patio trasero, cocina equipada. Te la alquilo por 5.000 pesos mensuales, mucho menos del valor comercial. Su mirada se endureció. ¿Te estás burlando de mí? No, pero hay condiciones. Se hizo un silencio denso. El ventilador seguía su vaivén lento. Primero continué. No hablarás mal de mí frente a Lucero, ni directa ni indirectamente. Sé lo que dijiste en la escuela, en la iglesia, en el consultorio de la dentista. Eso se acaba. Soraya apretó los labios. Segundo, vas a buscar un empleo formal. Nada de emprendimientos express en redes sociales o ventas de catálogo que duran una semana. Trabajo con contrato, con horario. Estás capacitada. Y si no lo estás, aprendes, como todas. Ella bajó la mirada. Por un segundo, pensé que ibas a echarme de nuevo, pero en vez de eso, se dejó caer en la silla frente a mí. Y por primera vez en muchos años, no era la nuera altanera ni la mujer que gritaba en la notaría. Era solo una mujer derrotada, que no tenía más cartas que jugar. ¿Y por qué harías esto?, preguntó, casi en un susurro. ¿Por qué ahora la miré a los ojos? Porque no me interesa que Lucero crezca en este entorno de resentimiento.
Porque sé lo que es caer y no tener a Shozia y a Piach nadie. Porque, aunque no lo creas, no guardo odio. Solo aprendí a poner límites. Esto no es una reconciliación. Es una tregua, pero también una oportunidad. Soraya tomó aire, miró el sobre, lo abrió, leyó en silencio el contrato. Luego lo dejó sobre la mesa. «Y si no cumplo, te vas», dije, firme, sin reclamos, sin drama. Yo no doy segundas oportunidades. Hubo otro silencio, esta vez más suave, menos afilado. «Y Lucero vendrá cuando esté lista. No la presiones, solo cumple con tu parte». Soraya sintió con la cabeza. Una sola vez, y por primera vez en años. Me pareció que entendía lo que significaba quedarse sin nada. Y aún así, tener una elección. Me levanté. «Te doy una semana para responder. La casa está lista». Salí sin mirar atrás. En el pasillo, una vecina mayor me vio pasar. Me ofreció una sonrisa curiosa. Le devolví el gesto. Al llegar a la calle, el sol pegaba fuerte. Pero el aire se sentía distinto. Como si, poco a poco, las piezas estuvieran regresando a su sitio. La siguiente vez que vi a Soraya fue en la notaría de la calle Allende. No llevaba maquillaje. Ni su ropa ni su tono de voz intentaban imponer nada. Solo traía una carpeta delgada, un bolígrafo y un gesto de cautela que jamás le había conocido. Nos saludamos con un asentimiento breve. Yo ya había dejado listos los documentos y el contrato estaba sobre la mesa, junto al abogado que revisaba las hojas en silencio, como si se tratara de un mero trámite. Para mí, no lo era. Pasaron unos segundos de quietud hasta que Soraya lo rompió. «Después de todo lo que te hice», dijo en voz baja, mirando el papel sin tocarlo. «¿Por qué?». Me tomé un momento antes de responder. No por vacilación, sino porque quería encontrar las palabras exactas, las que no vinieran desde el ego herido, sino desde un lugar más hondo. Uno que había tardado décadas en construir. Porque yo también estuve atrapada demasiado tiempo por resentimientos. Dije finalmente, y tus hijos no tienen la culpa. Ni Lucero, ni Emiliano. Alguien tiene que romper el ciclo. Soraya alzó la vista. La emoción en sus ojos era distinta. No era alivio, ni siquiera gratitud. Era algo más parecido a vergüenza, a una conciencia que despierta cuando el golpe ya no es físico, sino moral. «No lo merezco», susurró. «Probablemente no admití, pero no se trata de merecer. Se trata de elegir qué dejo atrás y qué les dejo a ellos». El abogado nos miró, con cierta incomodidad profesional, como si no supiera si debía continuar o dejarnos ese momento íntimo. Saqué mi pañuelo de lino y lo dejé junto a ella. Luego tomé la pluma y la coloqué sobre el contrato. «Cuando estés lista». Ella respiró hondo. Luego tomó la pluma con manos temblorosas y firmó. No dijo nada más. Solo firmó. El sonido del bolígrafo sobre el papel fue breve, pero para mí significó el cierre de una etapa que me había perseguido toda la vida. Cuando salimos de la notaría, el sol estaba en su punto más alto. El calor envolvía todo el centro histórico de Querétaro, y los puestos de helados ya tenían fila. Caminamos unos pasos juntas, en silencio. «¿Puedo preguntarte algo más?», dijo de pronto, sin mirarme. «Claro, nunca te tentó la idea de vengarte de verdad, de hacerme sentir lo que tú sentiste. No con una casa o un contrato, sino con algo que doliera de verdad». Sonreí. No por burla, sino con ese tipo de sonrisa que nace cuando uno ya no necesita demostrar nada. «Sí», respondí, «hace años, muchas veces. Soñé con ver tus cosas en la calle, con oírte suplicar. Pero me di cuenta de algo, ese tipo de venganza,
deja el alma igual de vacía, y yo quiero otra cosa para mí. Se quedó callada. Apretó el sobre con su copia del contrato contra el pecho, como si no supiera qué hacer con ese acto de dignidad que acababa de recibir. ¿Te vas a quedar con la casa de Álamos?, preguntó al fin. No, se la voy a dejar a Lucero. Está ya su nombre desde hace 2 semanas. Soraya se detuvo en seco. ¿Cómo Ella no lo sabe aún? Quiero decírselo en persona, cuando venga, pero necesitaba asegurarlo antes de que alguien más intentara tomar lo que no le corresponde. Ni siquiera tú. Yo ya tengo mi lugar. Y no es una casa lo que busco. Es paz. Soraya asintió, todavía aturdida. No sé si alguna vez llegarías a entender por completo mis razones. Tal vez no, pero tampoco lo necesitaba. Nos despedimos con un gesto leve. No hubo abrazo, ni reconciliación teatral. Solo 2 mujeres que, por primera vez, hablaban desde un terreno donde ninguna necesitaba ganar. Mientras ella se alejaba, sentí algo que no sentía desde hace mucho: liviandad. Como si, al final, soltar no fuera rendirse, sino decidir que uno ya no quiere cargar con lo que no le pertenece. Y eso para mí ya era suficiente. Estaba regando las macetas del balcón cuando sonó el teléfono. Era un número que conocía de memoria. Aunque hacía meses que no aparecía en mi pantalla, lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. No por orgullo, sino por prepararme. Mamá, su voz era más grave de lo que recordaba. Cansada. Quizá, o solo envejecida por las semanas de silencio. Esteban. Hubo una pausa larga, como si no supiera cómo seguir. ¿Tienes tiempo esta semana? Pensé que podríamos almorzar. Tú y yo. Solo tú y yo. Accedí sin preguntas. A veces, el corazón entiende antes que la razón. Y el mío, a pesar de todo, aún latía por él. Nos vimos en un restaurante pequeño cerca del acueducto. Nada ostentoso, solo una fondita tranquila con manteles de cuadros y olor a tortillas recién hechas. Lo elegí yo. No quería distracciones. Quería verlo. Así, sin filtros. Llegó 10 minutos tarde, con camisa arrugada y ojos que habían dormido poco. Me abrazó con torpeza, como si no recordara bien cómo hacerlo. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. Gracias por llamar. Pidió un café. Yo pedí agua de Jamaica. El mesero nos dejó los menús, pero ninguno los abrió. No sabía por dónde empezar, dijo él, mirando sus manos sobre la mesa. Con la verdad respondí. Siempre es más fácil de lo que creemos. Me miró. Por fin. De verdad, pensé que no eras nadie. Sin papá, dijo, sin rodeos, que tu lugar en el mundo dependía de él, de su apellido, de su dinero, de su presencia. Me equivoqué. No supe qué responder de inmediato. No porque no tuviera palabras, sino porque las suyas me habían tocado en un lugar que no sabía que seguía tan abierto. Durante mucho tiempo. Yo también lo pensé. Admití. Me convencí de que acompañar era mi único rol. Pero no lo era. Solo que era más fácil creerlo que enfrentarlo, asintió, con los ojos húmedos. Cuando Soraya me contó lo del contrato, lo de la oferta por la casa, lo de los documentos, sentí rabia, pero no por lo que hiciste, sino por lo que no supe de ti todos estos años. ¿Cómo pudiste vivir con tanto y callarlo? ¿Y tú cómo pudiste vivir ignorando lo que estaba frente a tus ojos? Pregunté, sin tono de reproche. Solo como una madre que ya no necesita disfrazar la verdad. Se quedó callado. Luego soltó un suspiro. Me sentí tan pequeño en esa reunión, como un niño al que le descubren la mentira, y que de pronto se da cuenta de que su madre no era una sombra,
sino una columna entera. No fue venganza. Esteban, le dije. Fue defensa. Y también una forma de recordarme que valía más que el silencio. Nos trajeron los platos. Comida corrida, sopa de lentejas, arroz y milanesa con ensalada. Comimos sin prisa, en medio de una conversación que por momentos se detenía en gestos, en miradas, en recuerdos que no se decían pero se compartían. «¿Lucero sabe lo de la casa?», preguntó al final, limpiándose con la servilleta. «Lo sabrá pronto. Quiero decírselo en persona, sin interferencias. Me gustaría estar ahí». Lo miré. Había algo nuevo en él. No una transformación milagrosa, pero sí una grieta en la armadura. Un espacio donde quizá, algún día, pudiera crecer algo diferente. «Entonces estarás», dije. Pagó la cuenta en silencio. Salimos al calor seco del mediodía y caminamos juntos hasta donde había estacionado su auto. Antes de subir, se giró hacia mí. «Gracias por no dejarme fuera del todo. Gracias por tocar la puerta». Nos abrazamos. Esta vez no fue torpe. Fue real. Breve, pero suficiente para decir «todavía hay tiempo». Lo vi alejarse con una mezcla de nostalgia y esperanza. No sabía si aquello era un nuevo comienzo o simplemente un momento de tregua, pero algo dentro de mí, esa intuición vieja que nunca me fallaba, me decía que, tal vez, estábamos empezando a reconocernos, por fin, como madre e hijo, como dos personas que, habiendo caído, elegían levantarse desde un lugar más sincero. La luz de la tarde se colaba entre los árboles del jardín, tiñendo de dorado los mechones castaños de Lucero mientras corría detrás de Néstor, que reía con esa risa limpia y contagiosa que solo tienen los niños cuando se sienten a salvo. «No me vas a atrapar», gritaba él, zigzagueando entre los rosales recién podados. «Claro que sí», respondía ella, con los zapatos desabrochados y los bolsillos llenos de piedritas mágicas. Yo los observaba desde la terraza. Una taza de café tibio entre las manos y una manta ligera sobre las piernas. A mi lado, la figura de cerámica que había recogido de la basura semanas atrás descansaba restaurada. Sobre una mesita de barro con mosaicos verdes, le había pegado cada pedacito con paciencia, como quien repara una parte del alma. Lucero se dejó caer sobre el pasto. Jadeando, Néstor se tiró junto a ella, boca arriba, apuntando al cielo con el dedo. «Mira esa nube. Parece un elefante», dijo él. «No, es un dragón con sombrero», corrigió ella. Riendo, me acerqué despacio, sentándome junto a ellos sobre una manta que había extendido esa mañana. «¿Saben qué es lo más valioso que tiene una persona?», les pregunté. Con voz tranquila, Lucero giró el rostro hacia mí. Néstor se incorporó un poco. «Curioso». «¿El dinero?», preguntó él, medio en broma. No respondí, sonriendo. «La libertad». «¿Libertad de qué?», abuela, insistió Lucero. «De elegir, de no quedarse donde no lo valoran, de no callar cuando duele, de poder decidir quién merece tu tiempo, tu paz, tus domingos por la tarde». Ambos se quedaron pensativos. A esa edad, las palabras profundas no siempre encuentran eco inmediato, pero se siembran y, con suerte, florecen más adelante, cuando más se necesitan. «¿Y tú ya elegiste?», preguntó Lucero, con esa mezcla de ternura y valentía que tanto había extrañado en sus ojos. «Sí, mi niña. Esta vez elegí no dejar que el miedo me encierre. Elegí mi voz, mi historia, y elegí a quienes me eligen también». Néstor se acomodó entre nosotras, recostando la cabeza en mi regazo. Su calor era suave, como el de un cachorro en descanso, desde donde estábamos. La casa se veía entera, sólida,
con sus paredes recién pintadas y las ventanas abiertas dejando entrar la brisa. No era una mansión, ni una finca de revista, pero cada ladrillo contenía una victoria. Cuando era joven les conté. Me dijeron que una mujer debía aguantar, que la familia era lo primero, aunque doliera, que hablar de dinero era vulgar, que la dignidad venía después del deber. Me tragué esas mentiras durante décadas. Lucero entrelazó su mano con la mía. No dijo nada, pero su gesto bastó. Y ahora, murmuró Néstor, adormecido. Ahora entiendo que tener dinero no es tenerlo todo, pero sí te da una opción poderosa a decidir. Y yo decidí que esta casa no sería el lugar donde me callaron, sino donde empezaría de nuevo. Los niños se quedaron dormidos poco después, bajo una sombrilla, cubiertos con la manta. Yo me quedé ahí un rato más, en silencio, escuchando los pájaros, los autos lejanos, y esa música suave que a veces trae el viento de Mazatlán cuando roza Querétaro. Me puse de pie y caminé lentamente hasta el umbral. El sol ya descendía, lanzando sombras largas sobre el piso de cerámica. Me giré para mirar la casa una vez más. No como quien revisa si todo está en orden, sino como quien reconoce a una vieja amiga que sobrevivió con una sonrisa. Y entonces lo supe. Con certeza serena, esta vez, no solo recuperé mi hogar, me recuperé a mí misma.